Benvingudes a aquesta presentació de l'estudi sobre la reciclabilitat dels envasos. És probable, possible, que algú s'estigui preguntant quina és la relació de l'Agència Catalana del Consum amb un tema com la reciclabilitat dels envasos. I per respondre a aquesta pregunta, com que diuen que una imatge val més que 1000 paraules, els passaré unes quantes imatges. Són exemples de missatges que ens trobem tots com a consumidors quan anem al mercat amb molts productes que ens estan informant sobre la possible reciclabilitat d'aquell envàs o d'aquell producte. Bé, ja dic, són uns quants exemples, en podríem posar moltíssims més, val? I com dic, són exemples reals que ens trobem tots cada dia quan anem al mercat i als supermercats, etc. i veiem els productes que fan aquest tipus de missatges sobre la seva reciclabilitat. La conclusió que podem extreure d'aquest tipus de missatges és que és això, ens estan llançant molts missatges diferents sobre la reciclabilitat que més que una altra cosa el que ens estan generant és confusió. No ens estan donant un missatge clar sobre quin és exactament el missatge que hem de fer cas o quin és el que no o quin és el bo, perquè hi ha tal varietat de missatges i tan diferents que al final, com a consumidors, el que estem percebent més aviat és confusió. I aquí és on entrem des de l'Agència Catalana del Consum, també amb un altre aspecte afegit, que és que, d'acord amb les darreres enquestes d'hàbits de consum a Catalunya, que elaborem periòdicament també des de l'Agència Catalana del Consum, s'evidencia que els consumidors cada cop estem més sensibilitzats pel que fa als efectes que poden tenir les seves decisions de compra en el medi ambient. I, per tant, mostrem cada cop més un interès més creixent envers productes o serveis sostenibles. Una de les dades d'aquesta darrera enquesta, que és del desembre del 2022, ens està dient que un 82% de les persones enquestades manifesta que prefereix comprar productes en envasos reciclables. Per tant, davant d'aquest interès creixent i de la situació que ens trobem en el mercat on els fabricants cada cop ens estan, llançant aquest tipus de missatges que, com dic, més que una altra cosa ens estan generant confusió, l'Agència Catalana del Consum es va plantejar la necessitat, l'oportunitat d'encarregar un estudi per precisament clarificar la situació sobre aquest tema i que això aportés més claredat. I l'agència va encarregar al Gremi de Recuperació de Catalunya i a l'empresa Diade Soluciones Ambientales un estudi sobre l'anàlisi de la reciclabilitat real dels envasos de la cistella estàndard de la compra per tal d'esbrinar, si és possible, si els missatges sobre la reciclabilitat, com aquests que estem veient, indicats en els envasos, coincideixen amb una situació real. Un altre objectiu important també de l'estudi consistia a dotar el consumidor de coneixement, tenir més coneixement, tenir unes pautes generals sobre les característiques dels envasos i així poder també discernir millor i fer una millor tria en relació a aquesta possible sostenibilitat del producte. Bé, jo sense més
Ara passaré la paraula al director de l'Agència Catalana de Residus, el senyor Isaac Paraire, que també vull aprofitar per agrair la seva assistència aquí i també per que es visibilitzi doncs, la col·laboració entre les dues agències en relació amb aquest tema. Isaac. Què faig, des d'allà o des d'aquí? Ja que tinc això, ho aprofitarem i ho faig des d'aquí, que el director ho ha fet molt bé des d'allà, però ara ho provaré des d'aquí. Bé, molt bé, moltes gràcies. Gràcies, director, i gràcies a tothom per ser aquí. Gràcies a les companyes també d'escenari. Primer de tot, ho enllaço una mica amb el final que comentava l'Albert, que és la col·laboració necessària i imprescindible entre dos agents del mateix govern, que no hauria de ser notícia al final, però que quan passa estem contents que sigui així, entre l'Agència Catalana de Consum i l'Agència de Residus de Catalunya per un tema que afecta a tots. Al final afecta a la salut de les persones, que és el que ens mou tot el nostre treball com a objectiu final. Que tinguem un estudi o un estudi més en molts àmbits, o en aquest cas concret, és una molt bona notícia que també s'hagi implicat en aquest cas un agent important també al país, com és el Gremi de Recuperació, és una altra bona notícia. Ara bé, el que és veritat és que després de tenir l'estudi, d'analitzar-lo, de veure'l, després hi entrarem, el que hem de fer és que passin coses, o sigui, les conclusions que pugui tenir l'estudi i que té, que tingui el compromís també del govern i de l'àrea que em pertoca en aquest cas, l'Agència de Residus, que passi. Tenim uns escenaris a davant i el tema dels envasos, com bé sabeu, és tan apassionant com complex, com està directament a l'ordre del dia i afectat per diferents normatives en diferents àmbits, l'àmbit estatal, l'àmbit europeu, la famosa directiva anomenada directiva SUP, amb els seus elements que de ben segur que coneixeu les seves anterioritats, però també la tasca que puguem fer la pròpia Agència de Residus, el Govern de la Generalitat, en diferents direccions. Una, i ben certa, també és de cara a la ciutadania, quan es demana que la ciutadania faci més i millor separació dels residus municipals, però ja prou, si em permeteu, de dir o de demanar a la ciutadania que ho faci bé, o que seguirem fent-ho, però la ciutadania ha de veure's acompanyada de la implicació del sector de la indústria i la producció, la distribució, i per tant aquí és on rau el següent pas, o el pas que, si em permeteu també, no és nou tampoc. Hi ha molta part de la indústria, la producció, la distribució que té clara aquest horitzó i que parla i que posa en pràctica l'ecodisseny com a matriu important i com a guia en la seva activitat, en el seu quefer quotidià, si em permeteu. Per tant, l'ecodisseny en majúscules, perquè al final i al cap i a la fi aquests envasos, l'important és, o primer de tot, i seguint la jerarquia de gestió de residus d'Europa, és la prevenció. El millor residu que tenim és aquell que no es genera i, per tant, si aquell envàs podem fer, primer de tot, la seva reutilització i amb tot el que això significa, que dona també per diversos simposis, la reutilització dels envasos, models, projectes, formes, i al final els materials amb els que estan fets aquests envasos, que ens porta a parlar de la reciclabilitat real d'aquells envasos. Em sembla que el concepte real és també molt important a tenir en compte quan estem parlant de tot això. Per tant, estem molt d'acord en les conclusions de l'estudi que veureu, molt d'acord en seguir fent o en seguir apostant perquè puguin passar coses, com apuntava també des de la vessant més de consum, que és que la informació existeixi i sigui clara, també sigui disponible i que, per tant, hi hagi la prèvia, que és el contingut aquest
del material reciclat dels productes i tot el que va associat. També podem parlar de l'obligació del marcatge de la informació, etc. Cal, doncs, de forma general, assumir el que també estudis com aquest ens diuen, o és l'estudi en aquest cas, i també nosaltres des del marc governamental i en plena col·laboració amb l'Agència Catalana de Consum, cadascú passant el que pertoqui, doncs vetllar que això passi i també en l'àrea que em pertoca més d'acció climàtica, l'Agència de Residus de Catalunya, vetllar això també que en la propera llei de residus de Catalunya acabi de perfilar tot el que en aquest cas haguem pogut anar decidint i debatent per fer possible això, aquests marcs d'ecodisseny i de reciclabilitat real dels envasos a la cistella de la compra. Ja està, moltíssimes gràcies per fer-ho possible, gràcies a l'Agència Catalana de Consum per liderar-ho i per convidar-nos i a tothom per l'atenció. Gràcies. Bé, doncs jo soc la Victòria, la directora del Gremi de Recuperació de Catalunya. Primer de tot, agrair a l'Agència Catalana de Consum per haver fet un pas endavant i liderar l'elaboració d'aquest estudi, a l'Agència de Residus per l'interès que ha mostrat subscriure-lo i donar-li suport, i a Adrià de Soluciones Ambientales perquè realment nosaltres com a gremi ja fa anys que vam detectar que arribaven envasos en els nostres gestors. El gremi aglutina 400 gestors de diferent tipologia de material. I una de les coses que repetia quan jo anava a les plantes a visitar-lo era que cada vegada els estaven arribant més envasos que posava 100% reciclable, 100% reciclat, i ells no sabien què fer-ne amb això. Aleshores, clar, tot això, com bé comentava abans, no és una cosa del ciutadà, perquè el ciutadà, en aquest cas, sí que estava dipositant correctament els envasos allà on tocava. En aquest cas, el problema venia de l'origen, del disseny. Ens omplim la boca de dir economia circular, l'economia col·laborativa i demés, però els gestors de residus havíem quedat relegats com a un final. Aleshores, vam veure l'oportunitat, junt amb Adrià de Soluciones Ambientales, de veure com podíem incidir en l'inici de la cadena de valor. Sempre des d'un punt de vista positiu, voluntari per part de l'empresa, nosaltres els oferíem l'oportunitat de fer proves per fer millores reals en l'envàs. No només és un disseny pel reciclat, perquè moltes vegades el disseny pel reciclat no és sinònim de reciclat realment. A més, hem de tenir en compte que la responsabilitat ampliada del productor, que és aquesta responsabilitat de marcatge, disseny, ecodisseny, tot això, és dels productors. Aquí el ciutadà no hi intervé, de moment. Ens trobem en un moment de canvis normatius bastant importants, perquè la responsabilitat àmplia del productor és una cosa que ja s'ha treballat des de molts anys, ve de normatives europees. Les normatives europees es fan, ja sabeu que les directrius els estats membres les transposen, i en aquest cas ens trobem que l'any 2022 es fa una llei de residus que contempla la responsabilitat ampliada del productor i aprofundeix en temes d'envasos, envasos industrials i envasos domèstics. La responsabilitat ampliada ja venia de temps enrere, però al final del 2022 ens van publicar un Real Decret d'envasos a nivell estatal. Aquest Real Decret contemplava una sèrie de requisits a l'hora de dissenyar, d'ecomodular, de publicitar el que és reciclable o reciclat, que tot i que a nivell de norma està com a molt ben posat, ens passa una miqueta com amb la Constitució, que tu la llegeixes i se't omple la boca de drets i deures, però no acabava d'aterrar ben bé com s'ha de dur a terme aquests ecoetiquetats, aquestes avaluacions de reciclabilitat, tot això. I això fa molt complex l'actuació posterior, tant per part de l'Agència de Consum des del punt de vista dels missatges que se li donen al consumidor, com des de l'Agència de Residus de Catalunya, per veure com pot incidir realment en el reciclat o correcte reciclat d'aquests productes que es posen en el mercat. I sobretot amb el tema de l'ecomodulació. Penseu que avui per avui, dintre de tot el que és el ventall de residus del contenidor groc, si estem parlant d'envasos, hi ha una sèrie de residus que pel seu preu de material estan sufragant la gestió dels residus que no tenen un bon preu en el mercat. I això vol dir que
ara veureu i entrarem en detall de per què els missatges que s'estan donant no són reals, però realment hi ha una incidència que avui per avui el cost o l'ecotaxa que està pagant un fabricant d'una ampolla de PET està sufragant el cost del reciclatge de lo millor d'un pot de iogurt de poliestirè, per exemple. I això fa que els volums de masses o aquestes ecomodulacions del principi de qui contamina paga i, per tant, de la regulació de qui ha de contribuir més o menys en el sistema, estiguin absolutament desajustades avui per avui. Hi ha iniciatives, de fet, els sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada del productor ja estan començant a canviar certes dinàmiques que portàvem assolint des de fa temps, però tot i així ens falta una volta de torca. De fet, ara mateix parlàvem de la directiva SUP, del Single Use Plastic, però és que es publicarà un reglament europeu que sí que realment entrarà a aprofundir molt més en tots aquests aspectes. I a nosaltres, com a recuperadors, que torno a l'inici, que estàvem al final de la cadena de valor, el fet que puguem incidir en com dissenyem millor els productes que posem en el mercat ens pot assegurar una circularitat real o no. Tot depèn d'això. Òbviament, primer és prevenir, perquè moltes vegades pel tipus de residu que es genera més val que no es generi, però després reutilitzar i després, en darrera opció, reciclar. Però necessitem reciclabilitat real, no dissenys teòrics pel reciclatge, no grans lobbies que fan que després els abocadors segueixin plens, perquè, a més, les polítiques són molt clares en quant a disminució del que portem a l'abocador, augment de la recuperació, però sobretot disminució de la generació del residu. Aleshores, si no fem un missatge real al consumidor, primer el perdem i després que ens estem fent trampes al solitari, perquè realment no té cap sentit posar envasos al mercat que poses que són 100% reciclables quan realment després aniran a l'abocador. I només cal obrir un dia a l'abocador i veuràs que els envasos estan allà i posa 100% reciclable i està allà a l'abocador. I això no té cap sentit, ni com a societat ni com a economia. És una ineficiència del sistema. Aleshores, aquí estem. La Raquel, que té un background important en el sector, us explicarà exactament les justificacions. Crec que hem fet un estudi que es pot entendre per tothom, que això també és important, no? I la veritat és que estic molt contenta que ens hagueu fet l'empujoncito per fer això, i amb la Raquel, que és un plaer sempre treballar amb ella pel rigor i la curiositat amb la que ho fa tot. Gràcies. Bueno, me voy a levantar. Gracias a todos por venir. Perdonad que hable en castellano. Al igual que la reciclabilidad, puedo decir que estoy apuntándome a clases para hablar en castellano, pero eso no quiere decir que sepa, catalán, que sepa hablar catalán. Pues con la reciclabilidad pasa lo mismo. Puedo decir que estoy trabajando en reciclabilidad, que estoy trabajando en el diseño, pero eso no quiere decir que sea reciclable. Gracias. Gracias y enhorabuena a la agencia por hacer esta gran labor tan necesaria, porque sí que es verdad que hay empresas que están intentando dar mensajes coherentes, reales a los consumidores, y a nosotros nos llegan empresas que quieren hacerlo, pero también nos llegan empresas que lo que quieren es que les firmemos que son 100% reciclables. Y además es que, y esto es verídico, te lo dicen cuando le dices no, es que no es ni siquiera reciclable el envase, te podemos ayudar a mejorarlo. Vale, tú no me lo firmas, ¿me dices quién puede firmármelo? Pues de esas, así, ¿vale? No son todas, pero eso es cierto. Tenemos que tener unos conceptos muy claros. El punto verde no significa, de cara al consumidor, que el envase sea reciclable. Significa que ese envasador está cumpliendo la legislación de pagar. Es como si yo digo que soy economista porque hago mi declaración de la renta. No, simplemente es un símbolo económico. La reciclabilidad, al final, ya lo dice el Real Decreto, ya no es que lo digamos nosotros, para que un envase sea reciclable, no ni 100, ni 50, reciclable. Tiene que ser recogido, clasificado en una planta de clasificación, reciclado y en un 50% mínimo del material de esa tipología de envase que se recoge en contenedor debe ser reciclado. Es decir, si hay un reciclador en X punto
que recicla un 2% de esa tipología de envase no puede ser reciclable. No digo 100, no puede ser reciclable, no puede considerarse como tal. También, ya también lo dice el Real Decreto de Envases, y esto también se juega mucho a algunas compañías, cuando nosotros vamos a comprar un envase como consumidor, una botella, vamos a comprar una botella. No vamos a comprar el cuerpo hueco de la botella. ¿Qué es el cuerpo hueco? El cuerpo hueco es la parte de la botella sin el tapón y sin la etiqueta. Cuando un consumidor va a comprar una botella, va a comprar la botella con el producto dentro, con su etiqueta y con su tapón. La reciclabilidad, cuando se evalúa y se comunica, debe ser del envase completo. ¿Por qué? Porque a veces una etiqueta puede hacer que el envase no se recicle. Puede hacer también que su reciclabilidad baje. Puede hacer, por ejemplo, tenemos normativas de contacto con alimento, de plástico reciclado en contacto con alimento, que no se puede poner en determinados productos, por ejemplo, en el tapón, que es de un material, suele ser de polietileno de alta densidad, no puede ser reciclado en contacto con alimento. Caray, ¿por qué entonces estamos diciendo que tenemos botellas de material 100% reciclado? Entonces, son conceptos que el consumidor, como es lógico, no puede conocer, porque son conceptos muy técnicos, pero que los envasadores y los productores sí deben tener una información clara y veraz hacia el consumidor. Es muy necesario este tipo de mensajes porque a mí, ya por egoísmo, porque me tienen mis amigos y mis familiares todo el día preguntándome, ¿esto es verdad? ¿Esto no es verdad? Porque hay tal desconocimiento, tan volumen de etiquetas, tal volumen de mensajes, que es lógico que el consumidor haya perdido la confianza. Y ya desconfía hasta de los que lo están diciendo la verdad, porque como no sabemos cuál está diciendo la verdad y cuál no. Entonces, este estudio, como bien decían, trata de verificar y de ver qué mensajes están dando al consumidor sobre la reciclabilidad de envases y contrastar un poco con lo que está ocurriendo en la realidad. Porque una cosa es la teoría, el papel que lo aguanta todo, y otra cosa lo que pasa en las plantas, como bien decía Victoria, en las plantas de clasificación y reciclado. ¿Apunto aquí o dónde apunto? Aquí. Bueno, los objetivos ya están aquí. Vale. ¿Cómo hemos hecho este estudio? ¿Cómo hemos elegido los productos? Bueno, para elegir los productos nos hemos centrado en los productos, tipología de productos más o menos que hay en porcentajes en la cesta de la compra. Se ha analizado 36 mensajes de diferentes marcas y hemos intentado amoldarlo lo máximo posible a estos porcentajes de bebidas, de alimentación, el de droguería, ¿vale? Más o menos hemos intentado amoldarlos a estos porcentajes para que sea lo más parecido a una cesta de la compra. ¿Qué establecimientos hemos visitado? Hemos visitado estos 5 supermercados Alcampo, Lidl, Carrefour, Bonpreu y Hipercor. ¿Y cómo hemos hecho la verificación? Bueno, primero hemos ido a estos centros, a estos supermercados, y hemos ido a los lineales. A veces podemos ir a un lineal, si nos vamos al lineal de bebidas, creo que podríamos haber hecho el estudio ya, porque la cantidad de mensajes que hay en los productos de bebidas es increíble. Pero había que moldarse y tenía que ser un estudio más basado en la realidad, en la cesta de la compra. Entonces, sí que estuvimos viendo por todos los supermercados los mensajes que estaban dando los envasadores, los propietarios de ese producto en el envase. Verificamos y nos fijamos sobre todo en los que ponían mensajes tipo 100% reciclable, mensajes que veíamos que jugaban un poco a la confusión hacia el consumidor. ¿Por qué sobre todo estos? Porque son los que más llaman la atención al consumidor. Si los que ponen simplemente reciclable, pues bueno, habría que hacer pruebas para verificar también si esto es real o no, y habría que hacer un estudio más exhaustivo. En este estudio, no he dicho, pero no hemos realizado pruebas físicas a los envases. Nos hemos basado en los conocimientos que tenemos con las pruebas que hemos hecho, con el Gremio de Recuperación de Cataluña y al conocimiento que tenemos durante todos estos años. Sí que es verdad que son envases que el mensaje se ve claramente que no coincide con la realidad, o en algunos casos sí coincide. Ahora veremos que hemos indicado el grado de coincidencia.
Después, ¿qué hemos hecho? Hemos comprobado la información que hay disponible para el consumidor en la página web. Es decir, una vez que tiene ese mensaje, ahora vemos algunos ejemplos en el consumidor, hemos ido a la información en la que el consumidor podría testar, ver, a ver por qué, cuál es la base de esa información. Después, ¿qué hemos hecho? Hemos visto si hay además algunos mensajes más ambientales, ¿no? Porque sí que es verdad que cuando una marca suele dar algún mensaje de reciclabilidad, suele ir acompañado de más mensajes. Y también hemos visto que cuando una marca da un mensaje sobre reciclabilidad sobre un producto, lo suele extender a otros productos distintos, ¿vale? Es como una estrategia al final que también pueden tener de sostenibilidad o de marketing las empresas. Hemos visto también la venta online, hemos verificado la venta online que tienen estos 5 supermercados. Hemos hecho unas fichas técnicas que ahora os desglosaremos cuáles son y hemos verificado con los recicladores y recuperadores que es correcto lo que decimos, que no estamos inventando nada de lo que estamos diciendo en este estudio, sino que es verdad, que es lo que pasa en las plantas. La concordancia de los mensajes que se dan en los envases y lo que ocurre en la realidad lo hemos agrupado en los que no coinciden, los que coinciden media, los que coinciden alta y los que coinciden completamente. Estas fichas las hemos repetido en 36 envases que hemos verificado, ¿vale? Esta ficha habría que 36 veces la hemos realizado. Ahí hemos visto la marca comercial que tenía, la categoría del producto, el producto que contiene, el tipo de envase, si es botella, si es bandeja, si es una lata, el material principal que indica el envasador. Aquí no hemos utilizado ni fichas técnicas ni ninguna característica que no sea lo que el consumidor puede ver él mismo. El tipo de mensaje sobre reciclabilidad que da, lo hemos indicado ahí. El tipo de mensaje, aquí lo que indicamos es, por ejemplo, si es un dibujo, si es una imagen, si es un texto. Se indica explícitamente que se refiere a todo el envase, y esto luego veréis por qué es. Si se indica explícitamente que se refiere a parte del envase o a material del envase, si dispone de algún asterisco que reduzca este mensaje, todo esto parece muy redundante, pero luego cuando veáis algún ejemplo se entenderá. Si puede generar confusión, si desde el punto de vista del consumidor este mensaje que nos está dando nos puede confundir de alguna manera. Si indica en el envase por qué da esta afirmación, en qué se basa para dar esta afirmación, la concordancia por colores que tiene con lo que ocurre realmente en los procesos reales, si hace alguna referencia al envase a más información en la página web o en algún sitio que puedan verificarlo. No va, ay, me he ido para atrás. Vale, si la página web se indica que tiene algún test, alguna evaluación realizada por un tercero independiente, ajeno a los envasadores y fabricantes, como decía Victoria, su hija es la más guapa, mi hijo es el más guapo para mí, pero seguramente si os preguntamos a vosotros, vuestros hijos son los más guapos. Pues la evaluación de la reciclabilidad es lo mismo, lo tiene que hacer un tercero independiente, si no, no tiene ninguna validez. Hemos indicado el texto que se da en la página web y luego ya hemos visto otra serie de mensajes y sobre todo si se indica que tiene material reciclado contenido, el mensaje que se indica de material reciclado contenido, si se indica expresamente que es parte del envase, si es el envase completo, si tiene alguna certificación, evaluación para demostrar o avalar ese mensaje de material reciclado contenido y si da otros mensajes de sostenibilidad, que a veces también se indican otros. Luego también, no sé si en algún ejemplo que hemos puesto se verá, pero también, como bien decía Sad, se juega mucho a la reutilización de material. Hablamos de reutilización cuando están hablando de material reciclado contenido, la reutilización es reutilización. El material reciclado contenido es material reciclado contenido.
no es nada, no es lo mismo. Reutilización es volver a utilizar esa botella o ese producto. Lo que no puede ser es material reciclado contenido, es que sufre un proceso de reciclado y el material se incorpora en el envase o en el producto. Hemos tomado imágenes de estos mensajes y también de lo que dicen en la página web. Esto es la fecha, estas imágenes tomadas y lo que se indica en la página web es la fecha de realización del estudio. Puede haber sufrido alguna variación, en la mayoría de los casos seguramente que no. Y luego hemos visto que se indicaba en la venta online de los supermercados que hemos verificado. Aquí, como veis, hemos ido al campo, Bonpreu, Hipercor, Lidl, Carrefour. Lidl y Carrefour sí que indican la reciclabilidad del envase que es como oferta o como reclamo hacia el consumidor. En el caso de Lidl, por ejemplo, tiene esta etiqueta que es el símbolo del triángulo de Moebius que se llama, que es el del reciclado con una hojita y dice cuidamos del planeta, envase ecorresponsable. ¿Vale? Y estos envases son estos envases. Luego, si se va a la página web, por ejemplo, de esta etiqueta, te dice que esta etiqueta se usa así. El 80% es reciclable, si han trabajado en el diseño, si han reducido el uso de plástico y si tiene alguna característica de mejora. Es decir, son cosas que no tienen que ver tampoco con la reciclabilidad del envase, sí. Pero está el símbolo de Moebius, que además por normativa de ecoetiquetado no se pueden poner elementos naturales, salvo que se esté refiriendo exactamente el beneficio a ese elemento natural. En este caso, una hoja no tiene nada que ver con la reciclabilidad de los envases ni de los productos. ¿Puede confundir al consumidor? Pues creo que sí, que bastante. Luego hemos también visto en Carrefour. En Carrefour también tienen como dividido en 4 sectores de productos. Hay 20 productos que los derivan ellos como más sostenibles, de envases productos más sostenibles, y entre productos sostenibles también indican temas de envases. Y aquí sí que hay algunos envases que luego, indagando, tampoco no hay referencias que avalen esos mensajes que se están dando. Es un ¿sabías qué? Aquí, por ejemplo, tenemos la botella que dice ¿sabías qué? Nada sabe mejor que una botella 100% reciclable. El bote este de café, es que no veo muy bien lo que pone, quiero recordar que ponía que era 90% reciclable. Bueno, aquí veis algunos productos. Aquí directamente pone que es patrocinado, no indica de la reciclabilidad. Y en este se refiere sobre todo al producto que al final es que respeta el planeta, indica el producto por el tema de microplásticos. Pero son temas al final que sí que al consumidor le pueden inducir a bastante confusión. Vamos a poner algún ejemplo de estas fichas y voy a empezar por atrás. Voy a empezar por las fotos. Aquí. Vale, estas son las fotos. Estaba en el súper. Hemos visto que tiene un mundo con un lacito verde, envase 90% reciclado, 100% reciclable, saludable y sostenible. Vemos que es negro, que es de PET tiene un fill y tiene una etiqueta. Vale. Y luego hemos visto lo que pone en la página web, ¿vale? Para ver si se sustenta algo de estos mensajes que da. Hemos visto que pone que es el sándwich la opción más equilibrada. Habla de envases de RPET de bajo impacto, es decir, está hablando RPET es PET, polietileno reciclado, ¿vale? Que eso suele ser las botellas de algunas bandejas. Y nos habla de Coembes, del sistema que hay de recogida, que hay 99% de contenedores, del que 75,8% de envases de plástico se reciclan, pero no especifica su envase. Está hablando de envases en general. Y también hace referencia a el PET y pone una botella, ¿no? Que este envase no es una botella, es un blister, es una bandeja en todo caso. Y habla de las bondades del PET, que si el PET es transparente, este envase además no es transparente. O sea, habla de una serie de bondades que tiene el material PET, pero no concretamente de su envase,
¿vale? Y luego vienen algunos también beneficios que tiene el material RPET reciclado en contra del cartón plastificado. Bueno, y aquí habla también del ahorro de desperdicio alimentario, pero como no es el tema de objeto, no entramos. Vale, ¿qué hemos hecho con todo esto? Pues esto lo que hemos hecho es ponerlo en las fichas, ¿vale? En las fichas lo que hemos dicho es la marca comercial, alimentación, sándwich, el tipo de mensaje que daba, un mundo con una hojita y demás. El mensaje envase 90% reciclado y 100% reciclable. ¿Indica explícitamente que es todo el envase? Sí, pone envase, o sea, lo pone envase. ¿Indica que es la bandeja, que la etiqueta? No, indica envase. ¿Dispone de asteriscos o algún elemento? No, no dispone de asterisco. ¿Podría generar confusión? No, pone envase. Si pone envase, no hay más allá, no hay más confusión. ¿Indica alguna forma de obtener información? Sí, lo hemos visto en la página web. ¿Concordancia de esto con lo que pasa en la realidad? No, no concuerda para nada. Cero concordancia. En rojo. Esto después, la concordancia, la explicamos al final de todas las fichas. ¿Por qué la explicamos al final y no una a una? Porque hay muchas características que coinciden en varios envases y estaríamos repitiendo una y otra vez lo mismo. ¿Qué hemos hecho en este caso? Por ejemplo, se explican, al final del estudio se explican qué ocurre con las etiquetas, qué ocurre con los tapones, qué ocurre con las bandejas, qué ocurre con los envases negros. Entonces hay envases como este, por ejemplo, que estaría en la categoría de envase negro, bandeja y envase multicapa. Es decir, estaría en varios puntos de esta explicación. Porque si no, en todos los envases que hayamos visto que son negros, tendríamos que repetir lo mismo, lo que ocurre, ¿vale? Y en el siguiente seguimos indicando si la página web tiene la información y si tiene algún documento, alguna evaluación, algún certificado que avale y que demuestre este mensaje que está dando. Y luego hemos visto si los mensajes que hay de sostenibilidad, que ya los habéis visto. ¿Indica que tiene material reciclado contenido? Sí. ¿Indica que cuánto? O sea, el mensaje, el 90%. ¿Indica que tiene un aval, un certificado, algo que el consumidor pueda verificar si es verdad y contrastar la información? No. ¿Vale? Todo esto, al final, al consumidor le puede generar una confusión tremenda. No sé si queréis que explique por qué sí o por qué no se clasifican y demás. Pero bueno, la concordancia. El siguiente, por ejemplo. Tenemos este envase, vamos a, igual, las fotografías. Esto se ha repetido 36 veces, no lo voy a repetir 36 veces porque nos podemos tirar aquí hasta el mes que viene. Vale, aquí vemos el de chope, pavo, pues ya lo veis, ¿no? Que es un fil con colores y dentro además tiene otro plástico recubriendo. Aquí lo que pone es material 100% reciclable con un asterisco. Y por abajo pone, nuevo envoltorio. Vale, y ves que tiene un corazoncito. Buscando a ver dónde estaba el asterisco, porque no es fácil encontrar dónde estaba el asterisco, estaba debajo de la pestañita que dobla el fil, y ahí ponía el símbolo del contenedor al que debe depositarse, el símbolo del punto verde, y al lado 100% material, el asterisco 5. El 5 es polipropileno. Vale. Y luego hemos verificado qué indicaciones daba en la página web. Si escaneabas con el móvil el corazoncito verde, te llevaba a esta página. Y en la página, además de varias cosas, te indican qué productos tienen el corazón verde y abajo veis reciclaje. Indican reciclaje, lo leo textualmente. Hemos obtenido el certificado de residuo cero, que garantiza que más del 90% de los residuos producidos son valorizados. El certificado de residuo cero no tiene nada que ver con la reciclabilidad, ¿vale? Certificado de residuo cero es un certificado que está además normalizado, está en normas AENOR, y lo que hace es verificar en la propia planta, o sea, en su producción de esa planta, los residuos que se están o reutilizando, valorizando o reciclando. Pero no tiene nada que ver con el envase
que el consumidor deposita en el contenedor amarillo. Y por otra parte, valorizable no es lo mismo que reciclado. Valorizable puede ser incinerado, con recuperación no energética, pero no quiere decir que no tiene nada que ver con la reciclabilidad. Vale, ¿aquí qué pasa? Que estamos hablando... Bueno, aquí vemos los textos, el tipo de mensaje sobre reciclabilidad, que es el que ponía, y pone material 100% reciclable. Vale, muy bien. ¿Indica que hace referencia a todo el envase? No. ¿Hace referencia a parte del envase? Sí, al material. Que el material de un envase sea reciclable no significa que el envase lo sea. No tiene por qué, porque en el proceso de reciclado hay varias características que pueden provocar que se recicle o no se recicle. Entonces, que un material no es lo mismo una botella de PET transparente que un sándwich negro, que un film, aunque sea el mismo material. Son distintos envases que tienen distintos flujos de reciclado y tienen características que pueden interferir, incluso pueden hacer que no se recicle el envase. Entonces, un envase de un material se puede reciclar y otro no. ¿El material es reciclable? Es que si lo llevamos a un reciclador que te recicle un material, o sea, entero, todo, una bolsa entera, pues sí, te lo reciclará, pero es que eso no es el proceso de reciclado. El proceso de reciclado es mucho más amplio. Aquí lo que vemos es eso, que hace al material. ¿Puede confundir? Sí, puede confundir y yo creo que bastante. ¿Por qué? Primero por el material. Segundo, porque está al lado del punto verde y al lado del contenedor. Desde mi punto de vista, yo si veo eso, pienso que el punto verde y depositar al contenedor y material reciclable significa que ese envase, si lo tira al contenedor, es 100% reciclable. Indica que bueno, la concordancia tampoco, nula, ¿vale? Esto es una concordancia 0. ¿Indica la página web alguna información? Pues no, la información que da de reciclabilidad es sobre el certificado de residuo cero. Y aquí hemos visto también otros mensajes que indican en noticias de que están trabajando para que todos los envases sean reciclables. Y otros mensajes sobre sostenibilidad, en este caso, no da. Vamos a ver otro ejemplo. A ver, aquí tenemos este. Vale. Este es el paquete de Kleenex, de pañuelos, ¿vale? Que está la grande, y también hemos visto en el paquete chiquitito que tiene unas dimensiones así aproximadas, estirado, arrugado, pues ya mínimo. Bueno, aquí tenemos que pone, aquí hay varios mensajes, todos englobados en el símbolo de Moebius. Pone 100% plástico reciclable. Por otro lado pone embalaje, 100% embalaje reciclable. No hace referencia exacta al embalaje, pero porque lo sabemos, pero no lo indica tampoco, de 100% fibras vegetales. Se refiere a los pañuelos, pero tampoco se indica claramente. Ahí hemos puesto la regla para que veáis las dimensiones del envase, que es un envase, al final, un embalaje pequeñito. ¿Y qué dice la página web? Bueno, en la página web te indica que está diseñado pensando en la sostenibilidad, que tu papel es importante y que es para ellos 100% reciclable. Vale. Para ellos que es 100% reciclable significa que están pensando en el diseño del envase, cómo se tiene que diseñar para que se recicle. ¿Vale? Es un poco como yo el catalán. Sé hablar catalán porque estoy pensando en apuntarme en una academia. Pues no sé catalán, desgraciadamente. Pues para ellos la explicación es, digo que significa 100% reciclable porque estoy pensando en el diseño. Y te da una serie de explicaciones de cómo es el proceso de reciclado, pero no de su envase. Nos pasa lo mismo que antes. Habla del proceso de reciclado en general. Se clasifican así, se reciclan así, pero omite que este es un envase muy pequeño que en las cribas, en las plantas de clasificación, se va a caer. Y como se va a caer, no va a llegar al proceso de reciclado. Pero esa parte sí que no la especifica. Es decir, la concordancia, podéis ya saber cuál es rojo también, que no concuerda con la realidad. ¿El material podría ser reciclable?
Sí, podría serlo. Es decir, si se le lleva una bala, una tonelada de este envase al reciclador, al último reciclador, ¿podría reciclarlo? Sí, prácticamente se puede reciclar todo. Pero es que ese no es el proceso habitual que siguen los envases. Y aquí lo mismo. ¿Puede generar confusión? Sí, por supuesto, porque el logo 100% reciclable indica por una parte embalaje, por otra parte indica material. Ahí hay una confusión que se está jugando a eso. Otros mensajes de sostenibilidad, en este caso, no tenemos. No sé cuánto tiempo tengo. Bueno, y el BRIC. Que no podía. Vale, aquí vemos las imágenes, ¿no? Los mensajes que da. Es parecido también al logotipo anterior, con el símbolo de reciclado, con una hojita. Y pone envase 100% reciclable, de fuentes renovables, te indica todos los beneficios, Carbofus, un montón de sellos y demás. Te indica que tiene un certificado del tapón que es de origen de caña de azúcar. Y lo que dice sobre reciclabilidad, y ahí lo veis, y si este envase pudiera tener una segunda vida, vale, y aquí te indica lo que se puede hacer con cada material por separado. Los bricks están formados por plástico, por aluminio y por cartón. Entonces, aquí lo que se explica es, con el cartón se puede hacer esto, con el aluminio se puede hacer esto y con el plástico se puede hacer esto, pero por separado. Esto en un proceso de reciclado real no ocurre. Entonces, no se puede hacer por separado esto. ¿Y qué indica en la página web? Bueno, en la página web te indica, así que vas pinchando y te va indicando qué es cada sello. En el reciclado te indica, aquí tenemos, que están hechos eso, que están compuestos de materiales reciclables, que está hecho de madera, de papel, de plástico y de aluminio, y que todos esos materiales son reciclables por separado. Y luego te indican otra serie de conceptos, bueno, que los recicles, por supuesto, y de los beneficios del tapón por ser de caña de azúcar. Ojo, aunque sea de caña de azúcar, es plástico, ¿vale? Que a veces hacia el consumidor también parece que porque es de caña de azúcar es mejor. No, al final el comportamiento, ojalá el comportamiento sea el de un plástico habitual, porque si no los procesos de reciclado que estamos teniendo, bueno, yo no, los recicladores, pero ya me sumo casi a ellos, que está viendo los procesos de reciclado es que se están mezclando con materiales que son biodegradables y demás y están perjudicando el proceso de reciclado de los otros plásticos. Todo tiene que llevar su flujo correcto y no hay una solución mágica para todo. Cada cosa hay que ver cuál es la mejor solución concreta y analizar cada caso cuál es lo mejor y ver en cada caso qué reciclabilidad tiene tu envase y sobre todo cómo mejorarla. Nosotros estamos hartos de decir que no digáis que sois 100% reciclables, que da igual. Es que nadie es 100% reciclable. Lo importante es decir la verdad y que estamos trabajando en mejorar y poco a poco ir mejorando. No va, vale. ¿Qué hemos hecho con igual? La ficha de antes la hemos cumplimentado. Esta ficha es más larga. A mí los mensajes eran más largos. Sí, es que eran mensajes. Por eso, aquí indica 100% reciclable, que tienes que hacer lo posible, si el envase, lo que he contado antes, ¿no? Si depositamos el envase se separa por distintos elementos de materiales. Aquí no da ningún tipo de afirmación, no indica que tiene ninguna demostración ni ninguna evaluación de reciclabilidad. Sí que indica, si quieres tener más información, te indica la página web del fabricante de brick, ¿vale? Ellos no tienen, te deriva al fabricante de brick que te explica un proceso de reciclado que en España, por ejemplo, no se da. La concordancia, como ya podéis imaginar, igual, no tiene concordancia ninguna. Y bueno, sí que da, como habéis visto, más informaciones de sostenibilidad sobre el caña de azúcar del cartón, sobre la huella de carbono. La huella de carbono sí que tiene certificado, por ejemplo. Vale, y ahora vamos a ver uno, porque no vamos a poner todos los malos. Bueno, hay 36, estos son algunos ejemplos. Este, por ejemplo, es medio, no es un mensaje de vamos a llevarnos las manos a la cabeza, pero tampoco es lo que ocurre en la realidad. Los mensajes que... Me estoy peleando con el mando.
Aquí vemos que pone recicla al amarillo, 100% reciclable, el símbolo del punto verde. Aquí vemos que también tiene FSC mixto y abajo pone que está en una botella hecha a partir de otras botellas y 100% plástico reciclado. Vale, tiene varios mensajes. Y en la página web, nos habla del proceso de reciclado de las botellas. Se les ha olvidado poner el tapón y la etiqueta en el proceso. Explican cómo se recicla una botella, pero no cómo se recicla una botella con tapón y etiqueta. ¿Vale? Y aquí habla de la sostenibilidad está en la ciudadanía, que es un plástico reciclable, que si los ciudadanos lo depositamos en el contenedor amarillo. Esto también es algo muy habitual en los mensajes que hemos visto, que hablan de estamos adheridos al sistema de gestión, en este caso Coembe, si hubiese otro pondrían otro, pero sí que es un reclamo de, como estamos adheridos a este sistema, estamos justificando nuestra reciclabilidad y no tiene por qué. Y aquí lo que decía, fomentamos la reutilización. Aquí lo que hace es fomentamos la reutilización. ¿La botella reutilizable? Fomentamos la reutilización, se están refiriendo aquí en este caso al plástico reciclado contenido. ¿Vale? Es decir, está muy bien la reutilización, es, como bien decíamos antes, está antes del reciclado, primero prevenir, reutilizar y después reciclar, pero esta botella, aunque es reciclable, no tiene nada que ver con la reutilización. Vale. Aquí, ¿qué vemos? Bueno, hemos visto que pone un texto situado al lado del punto verde, que pone 100% reciclable y no indica referencias si hace al envase, a la botella. En otras botellas sí que vemos que pone botella, ¿vale? Botella, que hace referencia solo a lo que digo, al cuerpo hueco, no al resto. Aquí, ¿podría generar confusión? Por supuesto. Primero, cuando pone 100% reciclable, estaremos pensando que es el envase completo. Si está al lado del punto verde y al lado del contenedor, al final estamos pensando que si depositamos esta botella en el contenedor y porque está pagando el punto verde, es 100% reciclable. Y no, eso no es así. Es una parte que tiene que hacer del proceso, pero eso no significa que sea reciclable. Bueno, y aquí habla de otras estrategias que tiene de que todos los envases sean reciclables. Los mensajes que da. Aquí sí acota el mensaje de contenido reciclable. Reciclado, perdón. Aquí dice botella, ¿vale? Aquí cuando habla de material reciclado contenido dice botella, es decir, el tapón y la etiqueta no. Entonces los mensajes se deben dar sobre la totalidad del envase, porque el consumidor no tiene que saber si me está refiriendo a la botella, si me está diciendo la bandeja, si me está diciendo una etiqueta. El envase es el envase completo con todos sus elementos. Y la reciclabilidad y el contenido reciclado se ha de calcular teniendo en cuenta todos los elementos del envase. ¿Puede generar confusión al consumidor? Por supuesto, es que yo voy a comprar una botella de agua, no voy a comprar una botella con el tapón y la etiqueta, no voy a comprar la botella sin tapón y sin etiqueta. Y bueno, otros mensajes que da es tener el sello de FSC. ¿La concordancia por qué es media? Bueno, primero porque la etiqueta no se va a reciclar. Es papel y en el plástico no se va a reciclar. Y el tapón tendrá un proceso de reciclado si el consumidor no lo tira por separado el contenedor, si lo tira separado no se podrá reciclar. Y al final también el reciclado que tendrá será de infrarreciclaje, será de una calidad inferior. Y aquí hemos puesto este ejemplo que tiene una concordancia un poco más alta, hay más de este tipo, pero hemos querido poner, y ya acabo, este específico porque, vamos a ver, este envase que os voy a poner es exactamente igual, el mismo fabricante, el mismo peso que otro que voy a poner. Puede variar 0,001 porque tenga un pelín más de tintas, pero y además es el mismo producto envasado, agua, y son los mismos. Están fabricados por el mismo fabricante de envases, lo pone además en el envase. Son exactamente iguales. Vamos a ver, ¿qué pone? Pone que es un envase sostenible 100% reciclable infinitas veces.
¿vale? Vemos que pone en el otro. Fijaros, también lo digo hacia el consumidor, la ventaja que le da la información. Al final, si esta información se está usando como forma de llamada al consumidor, al final el que dice la verdad está teniendo una desventaja hacia el consumidor, porque el consumidor va a saber que 98 por reciclable es lo que tiene una lata de verdad y no es que tenga el 100%. ¿Vale? Entonces, el mismo producto puede ser que el consumidor lo perciba como que tiene más ventaja pues voy a comprar este que es más reciclable que el otro. En este caso, bueno, los mensajes son estos. Sí que es verdad que tiene una alta reciclabilidad, pero no es el 100%, es el 98, 97. Y no van las... Bueno, ya hemos cumplimentado me voy a pasar ya. Que hemos cumplimentado la tabla. Bueno, este diferencial se refiere a las tintas, porque las tintas no se van a reciclar. Eso es. Una lata es de aluminio, es muy reciclable. El aluminio se puede reciclar infinitas veces, es verdad, pero las tintas no se reciclan. Las tintas se queman y no se reciclan. El 98% es por las tintas. Entonces, este también tiene tintas, no puede ser un 100%. ¿Vale? Además, no indica ningún tipo de información, certificación y demás. Sin embargo, este sí, indica tener una evaluación verificada además con pruebas en plantas. Bueno, las conclusiones, y ya acabo, es que de los envases que hemos evaluado, el 97% no indica no tiene una evaluación completa, no indica tener una evaluación completa del envase. Ojo, no están obligados, que se me ha olvidado decir, no están obligados los envasadores a indicar la reciclabilidad del envase, ¿eh? Lo pueden poner si quieren o no, ¿vale? Pero de los que lo han puesto, de los que hemos verificado, el 97% no indica que tienen una verificación detrás. El 42% no hace referencia al envase completo, ¿vale? No hay concordancia, en el 86% de los envases que hemos visto, no hay concordancia entre lo que dice en el envase con lo que ocurre en la realidad. Sí hay una concordancia media en 2 envases y una concordancia completa que hemos visto en 1. Esto también, el 53% de los mensajes indican expresamente la palabra envase, pero luego en algún momento de la explicación el 21% lo acota. Es decir, primero pongo envase, pero luego lo acoto a botella, material, otra serie de elementos. Y el 81% de los envases que hemos visto pueden generar confusión. Vale, el 39% indica que tiene un material reciclado, material reciclado incorporado. Solo 1 de los que hemos visto indica tener un certificado de este mensaje, pero ese certificado es de un reciclaje químico. El reciclaje químico a día de hoy se está utilizando muy, muy poco, ¿vale? No es la forma habitual del proceso de reciclado. Y el 50% da otros mensajes de sostenibilidad. Bueno, y ya habéis visto la venta online, los supermercados que estaban. Bueno, las conclusiones al final son un poco lo que hemos estado viendo durante todo este tiempo, que hay muchos envases que están indicando una alta reciclabilidad de su envase sin tener una verificación detrás, sin tener unas pruebas que lo avalen. También estamos viendo que donde mayor, esto no es los envases que hemos analizado, pero sí que al ir al súper lo que hemos visto es que donde mayor mensajes de reciclabilidad hay es en las botellas de bebidas, de refrescos y de agua, y en las bandejas de PET, y en los brick de leche, brick de agua que hay ahora también, y los de mensajes de material reciclado contenido también hemos visto que donde más se ven es en las botellas también de PET de bebidas y en las bandejas de PET, es decir, en el material PET. Y creo que me estoy pasando, así que lo dejo ya. Y las propuestas que hemos dicho estarán disponibles, creo, en el estudio para que puedan verlas. Nada más. Gracias.
preguntes? Sentiu? Sí? Moltes gràcies, Raquel i Victòria. Aquí. Que m'ha girat el pinganillo. Ara? Ara millor, no? Ja. Bueno, em sentiu? Sí? Bé, això, gràcies Raquel i Victòria per aquesta presentació que ens heu fet de l'estudi. Una cosa que volia també aclarir, potser, de fet ho heu vist, l'estudi porta data de fa un any. Per tant, també algú es pot preguntar com és que hem trigat tant a presentar-lo. I aquí és important potser també dir que quan vam rebre aquest estudi a l'Agència Catalana del Consum, la primera sensació va ser d'una certa sorpresa al veure sobretot aquestes conclusions que ens acaba d'explicar la Raquel, de quina és la realitat que tenim i sobretot, també com deia jo al començament, el fet que cada cop més empreses estan utilitzant aquest tipus de missatges. Evidentment també, com deia al començament, pensem que intentant captar el consumidor que, com també hem dit, està més preocupat per comprar productes més sostenibles, etc. Llavors, com dic, la sorpresa inicial al rebre aquestes conclusions i el problema ha estat, sobretot, entrar en la complexitat, com hem vist també d'aquesta matèria, que cada cop que anem entrant veiem més complexitat, els problemes que hi ha a la pràctica en relació a la reciclabilitat real dels envasos, etc. I després una altra part que també l'heu esmentat al començament, que és el fet que tenim encara una normativa que no tot està en vigor i, per tant, és directament aplicable. I això també afegeix una certa complexitat en el problema. Dic també que des del Servei d'Inspecció el que hem fet, i de fet encara ho estem fent en aquests moments, és a partir dels resultats d'aquest estudi hem fet requeriments a les empreses perquè ens acreditin en base a què fan aquest tipus de missatges en relació a la reciclabilitat. En algun cas ens han enviat documentació de caràcter molt tècnic que tampoc és fàcilment interpretable. Estem buscant també suport perquè ens ajudin a interpretar aquesta documentació que hem rebut. La setmana passada mateix estàvem parlant amb un organisme vinculat a la Universitat Politècnica, que deveu conèixer, el Centre Català del Plàstic, perquè també ens pugui ajudar a interpretar tota aquesta documentació que ens estan enviant les empreses. I tot això ho explico per justificar una mica el retard a l'hora de presentar aquest estudi que, com deia, està fet de fa un any. I després, un altre aspecte que és molt important, i aquí vull recordar el que estableix el Codi de Consum de Catalunya en relació al dret a la informació que tots tenim com a consumidors. Concretament, a l'article 126 del Codi de Consum, el que diu en relació a la publicitat és que s'ha de fer d'acord amb els principis de suficiència, objectivitat, veracitat i autenticitat i no pot, sigui quin sigui el suport utilitzat, induir a error o donar falses expectatives als seus destinataris. I afegeix també que la informació que figura als envasos, concretament, als embalatges i a les etiquetes dels productes, ha de ser veraç i suficient. Concretament, en relació a aquest dret a la informació, el que podem anunciar avui és que, en el marc de la col·laboració que tenim les dues agències, tenim la intenció d'editar en el termini més breu possible una guia informativa adreçada sobretot als consumidors en el que aclarim i donem una informació sobre quins tipus de missatges s'ha de fixar al consumidor, quina simbologia és la que també s'ha de fixar,
per doncs, poder, com deia també al començament, prendre la seva decisió de compra en relació al tema de reciclabilitat amb més coneixement. Jo crec que aquesta és potser una de les conclusions importants, sense, com deia, descartar la possibilitat de prendre alguna mesura en relació a les competències que tenim en control de mercat en el cas que puguem constatar que s'està fent una publicitat que no sigui veraç i que no estigui suficientment acreditada. Crec que deixaríem aquí. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència.